En este ejemplo, queremos integrar el coseno al cuadrado 2x. Entonces, podríamos estar pensando que deberíamos realizar una sustitución o donde si dejamos que sea igual al coseno 2x. Podríamos escribir esto como al cuadrado, pero esto no va a funcionar porque observe que el diferencial u sería igual a seno negativo 2 veces 2, o negativo 2 seno 2x de x. Entonces, observe como el integrando no contiene un factor de sen 2x, y por lo tanto esta sustitución no funcionará. Pero podemos realizar una sustitución usando una fórmula reductora de potencia, dado aquí abajo en rojo. Observe que el coseno cuadrado x es igual a 1 2 veces una cantidad 1 más coseno 2x. Observe también al aplicar esta identidad, en el lado izquierdo el ángulo es x, y en el lado derecho el ángulo es 2x. Entonces duplicamos el ángulo al aplicar esta fórmula de reducción de potencia. Entonces, si aplicamos esta fórmula al coseno al cuadrado 2x, podríamos factorizar el 1 2 y luego tendríamos la integral de la cantidad 1 más coseno 4x. Nuevamente, observe que el ángulo era 2x y ahora es 4x. Y ahora, como tendremos que realizar la sustitución para integrar el coseno 4x, sigamos adelante y escribamos esto como dos integrales separadas. Podemos escribir esto como 1 2 veces una cantidad de integral de 1 de x. Más la integral del coseno 4x de x. Y nuevamente, esto requerirá una sustitución de u donde sería igual a 4x y, por lo tanto, diferencial u sería igual a 4 de x. Entonces, si dividimos ambos lados por 4, observe que 1 4 du es igual a dx. Entonces, podemos escribir esto como 1 2 veces una cantidad de integral de 1 de x y luego tendremos más la integral de. De nuevo, u es 4x. Entonces tenemos coseno u, pero de x es igual a 1 4 du. Entonces factorizaremos el 1 4, y luego tenemos du aquí. Y ahora podemos seguir adelante e integrarnos. Entonces, tendremos 1 2 veces la cantidad integral de 1 con respecto a x es x, y tenemos más 1 4. Multiplicado por la integral del coseno u, que es igual a seno u más c, pero recuerde que u es 4x. Entonces tenemos seno 4x más c. Avancemos y distribuyamos aquí. Tendríamos 1 2x más 1 8 seno 4x más c. Esta sería nuestra antiderivada. Espero que hayas encontrado esto útil.